Todos tenemos un raye. Tenemos un raye. Y de una manera u otra vivimos rayados. Vivimos rayados. Este es El raye. Este es el Raye Podcast. el Raye Podcast. Bienvenidos a la segunda temporada del Raye Podcast. Para hoy tengo un gran invitado, mi querido David, más conocido en Twitter como @catarsisp. David, ayúdame a resolver la siguiente incógnita. ¿Cuál es el raye con las tuzas? Buenas tardes a todos los oyentes. El raye con las tuzas es la duración, la intensidad y los posteriores reclamos que hay después de terminar una relación afectiva. Claramente hay tuzas de diferentes tipos, así que vamos a ver qué otros rayes se desprenden del racimo del mismo raye de las tuzas. Bueno, ¿qué hay del momento en que inicia la tusa? ¿Cómo consideras, de acuerdo a tu experiencia clínica y cotidiana, que se inicia una tusa? ¿Cómo logras identificar que estás en una tusa? El dolor, el reproche, la rabia, la tristeza, las ganas de maldecir a todo el mundo, la sensación de pérdida, la sensación de no haber sido, entre comillas, suficiente, la sensación de no haber hecho que la relación funcionara. Hay muchas cosas que detectan ese raye con la tusa y más esa sensación de sentir que esto está siendo cierto, esto está siendo verdad, esto realmente me está pasando, y ahí empieza todo el raye con las tusas. ¿Una tusa es fácil de transitar? ¿Se siente chévere? ¿Cómo se siente una tusa? Cada tusa se vive acorde a lo que la persona ha vivido en su vida conforme al tipo de relación que hubo. Así que no se hablaría de una tusa que tenga requisitos, sino una tusa que se vive personalmente. Hay una tusa que se vive, por ejemplo, cuando apenas está iniciando algo y no hay una correspondencia del otro. Hay una tusa que se da de la noche a la mañana de manera imprevista, un ghosting, por ejemplo, que esas tusas demoran en cerrarse. Están las tusas de lo que ahora les dicen los supuestos casi algo, y lo que no termina de iniciar demora demasiado tiempo en cerrar. Bueno, te pregunto todo esto porque siento que en el proceso de divulgación y tal vez de excesiva divulgación sobre los temas de relaciones afectivas y de salud mental, a veces se pueden generar como ciertas fantasías en torno a cómo vivir una tusa, ¿no? Entonces es muy usual en el argot clínico que los pacientes de repente lleguen preguntando como, ¿por qué me tengo que sentir así? ¿Por qué no puedo dejar de sentirme triste? ¿Por qué no puedo dejar de sentir el vacío? ¿No se supone que al terminar hay que transitar por unas etapas y yo ya estaría en otra etapa? Como un poco desde el supuesto, ¿no? Pero también con un común denominador, y es que a veces las personas no quieren sentir la tusa, no quieren vivir este proceso de desprendimiento que puede generar algunas emociones negativas. Entre más se evite el sufrimiento, entre más no se quiera experimentar algo, a largo plazo termina siendo más intenso, porque, por ejemplo, una persona puede acudir a lo que le dicen ahora contacto cero, pero ese contacto cero lo deja solamente en no tener interacción con la persona, pero a diario le stalkea, le revisa el chat, revisa las fotos, revisa todo lo que hizo parte de la relación. Entonces puede pasar un mes en contacto cero, y si por alguna circunstancia de la vida se conoce a la persona o la vuelve a encontrar, vuelve exactamente al día 1, porque lo que hizo fue una evitación constante del sufrimiento de la ruptura, de la pérdida. Siempre es importante ver con qué intención están haciendo para superar la tusa. Claro, el contacto cero puede ser entendido desde muchas perspectivas, ¿no? Siento que a veces, sin mucha razón o cuando no hay un argumento tan dramático para la terminación,
asumen un contacto cero y ahí es donde empieza, te bloqueé de todos lados, te mandé las cosas a la casa, cambié las sábanas, cambié los muebles. Entonces, a veces esa terminación diplomática se encuentra con un nuevo escenario y es, bueno, si no había drama, ¿por qué ahora sí hay drama? Porque justamente dependiendo del tipo de relación que hubo, las personas suelen entrar en conflicto con las emociones que son normales en una ruptura, por más que, por ejemplo, la ruptura esté justificada. Por ejemplo, de que dos personas sientan de que el vínculo se transformó hacia algo menos pasional, hacia algo menos carnal, hacia algo menos efusivo y deciden terminar, y eso no significa de que las dos personas se lleguen a extrañar. Entonces terminan peleando y yo, ¿por qué lo extraño si esto se tenía que acabar? Es que así se tuviera que acabar, se extraña. Incluso hasta en relaciones donde hubo patrones de abuso, la persona se siente muy culpable de extrañar a la pareja y no porque quiera volver a esa relación donde sufrió y le hicieron daño, sino por lo que pudo haber experimentado en la compañía, en lo que pudo haber experimentado por sí mismo, y el hecho de que la relación se haya tenido que acabar no exime de que se lleguen a experimentar sentimientos como el de extrañar a alguien. Entonces, por no querer sentir el extrañar a alguien, terminan sufriendo mucho más de lo que la ruptura de por sí les causa. Claro, eso también es un escenario bastante importante de contemplar, ¿no? Y es que a veces en las relaciones conflictivas nos podemos encontrar con escenarios de compensación frente al dolor. Un poco, tal vez como dirían en determinadas regiones del país, te quiero porque te aporrio. Entonces, las personas a veces se quedan con esa parte conflictiva que genera una ganancia secundaria de compensación y esa parte, esa ganancia secundaria, ese estado de la reconciliación, del volver a intentar, de esos días tranquilos o esos días de mucha intensidad, se queda como lo relevante del recuerdo, a veces omitiendo la parte dolorosa, la parte conflictiva, lo cual en una ruptura puede ser bastante confuso de transitar. Exactamente, y que esas ganancias secundarias tienen atravesado una intención de evitación. Entonces, si yo le tengo mucho miedo a la soledad o le tengo mucho miedo a la sensación de vacío, por no querer sentir ese vacío a corto plazo, la tusa otra vez se devuelve al lugar donde empezó, pero sin resolver ninguna de las situaciones que llevó al conflicto que hizo terminar la relación. Entonces, la reconciliación se da sin que exista ningún perdón, ninguna reparación, porque perfectamente lo que se ve más son reconciliaciones y no tanto perdón. A veces la defensa del yo, es decir, cuando se estructuran estos mecanismos de defensa en donde se prioriza esa parte nostálgica, esa parte linda, esa parte placentera y se deja de lado también todo el dolor, toda la angustia, todos estos síntomas a veces de estrés que inclusive se nos generan en una relación. Pues porque, por supuesto, nuestra estructura mental también necesita un insumo para no enloquecer, ¿no? Para no desfallecer frente a esa lucha del día a día, poder quedarse, entre comillas, con lo bueno y tratar de restarle importancia a lo malo. Entonces, como no quiero centrarme tanto en lo malo, miro en las poquitas cosas positivas y que a veces esas cosas positivas pueden haber tenido una intención de control en el otro. Por ejemplo, una capacidad resolutiva. Entonces, son esas parejas que resuelven mucho, que están muy pendientes, que compensan algunas falencias en el otro y ahí se forma una debilidad que hace que la otra persona sienta que quiera volver porque perdió algo que de alguna u otra manera no podía resolver por sí sola. Pero la otra persona hizo todo eso
a manera de controlar o hacerse constantemente necesitar. Entonces, como yo necesito que me necesiten, yo te resuelvo lo más que tú puedas para que cuando me dejes, eso a ti te termine pesando y te haga otra vez volver a buscarme. Sí, un poco ahí quedándonos como con la teoría conductual, ¿no? ¿Tú nos puedes contar un poquitico a partir de tu experiencia también ahora con esta formación cognitivo-conductual? Ahí lo que pesa mucho es el contexto, la relación que la persona tiene con su contexto afectivo. ¿Cómo sería eso en palabras cotidianas? ¿Qué cuestiones del amor aprendió a lo largo de su vida? Entonces, si a lo largo de su vida aprendió que para ser amado tenía que ser incondicional, tenía que dar y resolver y dar y resolver y dar, entonces termina pensando de que esa es la forma en la cual las otras personas lo van a querer. Entonces yo necesito que necesiten de mí, porque entre así yo me canse de dar, así yo me canse de ofrecer, el hecho de yo sentirme necesitado me refuerza la angustia o me refuerza para no sentir la angustia de no sentirme necesitado. Entonces yo estoy constantemente dando, esperando que me hagan sentir amado, que me hagan sentir querido solo por lo que yo doy y no por lo que soy. Entonces eso entra en constante conflicto con la persona que necesita constantemente demostrar que lo puede dar para no sentir que lo pueden dejar. Se evita esa angustia dando, pero termina cada vez siendo más. Eso es lo que actualmente le llaman al no ser suficiente. Entonces, ahí sí nos pasamos drásticamente a la obra de Klein en que se alimenta la voracidad de la otra persona. Y si el otro es voraz, tú nunca vas a ser suficiente. Claro, siempre te va a pedir más y más y más y más hasta el punto prácticamente de hacerte sentir drenado, ¿no? Robarte esa energía y además nunca lograr resolver la angustia frente al abandono, porque si tú pones límites, si te valoras, si no das al punto, digamos, de hacerte respetar, de quedarte en el otro, siempre vas a temer desde tu perspectiva que te vayan a abandonar. Exactamente. Entonces, como yo quiero evitar esa sensación de que me pueden abandonar, yo tengo que suplir toda esa necesidad en el otro. Necesito establecer esa ausencia de límites que me terminan por autoagredir, porque entonces ni me voy a sentir suficiente, ni me voy a poder enfocar hacia lo que yo realmente puedo dar. Y sobre todo de que en las tusas hay una comparación muy fuerte entre lo que yo doy y lo que yo recibí. Y una tercera pregunta a la que nos ayudaría a aclarar el raye es, ¿yo di lo que esa persona estaba necesitando? Porque a veces damos sin saber si lo que damos es lo que esa persona espera recibir en el otro. ¿Qué tanto reconocemos las necesidades afectivas de la otra persona? ¿Qué tanto escuchamos las necesidades de la otra persona? ¿Y qué tanto además mis necesidades coinciden con las posibilidades de la otra persona? ¿Cuál es el raye con las necesidades, con el necesitar? Con el necesitar está pues lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Una persona puede necesitar más atención, otra persona puede necesitar más admiración, otra persona puede necesitar esa visión de que lo vean útil o de que lo vean exitoso o de que lo vean el más académico, el más trabajador. ¿Cuáles son esas necesidades derivadas de lo que una persona puede estar experimentando? Entonces, me pueden ver como una persona que admiran, pero si no me ven tan bonito atractivamente, eso me puede generar conflicto a pesar de que hay una admiración de otro tipo por parte de la persona. Entonces, es ahí cuando en las tusas un raye muy común es, ¿y yo qué le vi? Y yo que le vi ¿Y exactamente. yo qué le vi? O sea, yo en donde tenía puesta la cabeza, cómo llegué a idealizarla, me remito a otro raye de la tusa, y es que cuando dicen no idealicen a nadie, inevitablemente cuando alguien te gusta lo vas a idealizar.
El punto es desde qué lugar lo estás idealizando. Desde una humanización, porque la idealización sí puede ser humanizada en el sentido de reconocerle virtudes al otro. Y otra cosa es una idealización desde la carencia en la cual yo siento que la correspondencia de esta persona era lo que significaba toda mi identidad y mi valor como persona. ¿Necesitar está mal? No, porque somos seres que nacemos completamente indefensos, tenemos que sobrevivir mediante el apego y siempre vamos a estar necesitando del otro porque no somos una isla desierta, siempre estamos en interacción desde por donde se quiera ver. Si se ve desde la parte conductual, se ve desde la interacción del organismo con su ambiente, si se ve desde el psicoanálisis, se ve desde la otra edad. No hay forma de escapar al otro, al menos desde la psicología, no hay forma de escapar al otro, porque uno también es un otro para el otro. Es ahí donde se complejizan un poco los vínculos, porque si mis papás no me hubiesen llamado David, yo no me llamara David. Y no hay forma de ser humano o de existir como humano sin necesidades, sin necesitar. Siempre vamos a necesitar, el punto es desde qué posición estamos nosotros necesitando. Yo puedo estar necesitando una seguridad que a mí me permita crear un vínculo saludable con el otro. Eso es una necesidad. Pero si yo tengo una necesidad de ser solamente admirado y yo no darle nada al otro, sino de utilizar al otro, de que la relación se vuelva algo más utilitario, en el que yo, con tal de tener tu admiración, a mí no me preocupan ni tus necesidades, ni me preocupan tus emociones, ni me preocupa lo que estás sintiendo, porque yo necesito es que me admires. Entonces ahí vemos dos ejemplos completamente opuestos de lo que significan las necesidades en una relación. Otra cosa importantísima es cuando la tusa está marcada por el no ser suficiente, que lo mencionabas hace un momento. ¿Qué es ser suficiente para el otro? ¿Es posible? No, nunca va a ser posible y es una utopía muy reforzada en esta época de las redes sociales. Es que ojalá yo fuera suficiente. No vas a ser suficiente, porque si tú asumes que vas a ser suficiente, es porque conoces al detalle absolutamente todas las necesidades de la otra persona. ¿Y qué ser humano conoce exactamente las necesidades del otro? Cuando a veces ni siquiera nuestras madres conocen lo que uno realmente ha querido y ha necesitado en su vida. Y nos tuvieron en su vientre y nos criaron y todo eso, pero siempre vamos a tener algo que no vamos a dar a conocer tan fácilmente y que uno tampoco lo conoce con el otro. Claro, porque eso implica emprender una carrera de desdibujarse tal vez, de desconocer la propia individualidad y de entrar a tratar de acaparar todos los espacios del otro, ¿no? Incluso hasta desconocer al otro, porque lo terminas viendo desde lo que tú consideras que para esa persona es suficiente, pero las otras personas también cambian al igual que uno. El intentar caber en todos sus espacios, en sus pensamientos, en sus sentimientos y aún así correr el riesgo de volver a ese círculo vicioso en donde intentas demasiado, pero en algún momento la otra persona dice, necesito ir al baño para poder ver redes sociales, para poder responder los mensajes en Facebook, para poder participar en un grupo profesional de formación, sin que la otra persona se sienta traicionada, como si tuviese que tener un free pass para poder existir sin su pareja. Entonces ahí es donde vemos de que la idea de suficiencia lleva a relaciones muy demandantes, a relaciones muy desgastantes, donde se quita esa idea de la construcción cotidiana de la pareja, de la construcción de lo que implica un vínculo, de que los vínculos no crecen por sí solos, como si fuesen un árbol en el bosque, porque incluso el árbol necesita de muchas condiciones para poder crecer en el bosque y una relación también necesita
de muchas condiciones para que se pueda establecer, para que se pueda formar. Entonces, eso es lo que hacen las personas cuando hacen el memorial de agravios en la tusa. Es que yo di esto y no me dieron esto. Entonces yo no me vuelvo a conformar con menos. Pero ¿desde qué punto no te conformas? ¿Desde lo que sientes que el mundo te debe o desde lo que tú sientes que la otra persona realmente pueda comprender tus necesidades para poder hacerte sentir más plena contigo misma? ¿Y qué hay además de este dar para poder exigir? No sé, tipo, se me viene a la cabeza un recuerdo. Alguien me contaba en alguna ocasión, yo regalé unas flores de tal color en su grado y esta persona debía retornarme unas flores de ese mismo color en mi grado porque son las que a mí me gustan, pero no lo hizo. Me dio unas flores de otro color. Y eso no es posible, no lo entiendo, no lo acepto porque yo escogí las flores de ese color para recibir flores de ese color. Aquí la correspondencia hay que tomarla con pinzas porque se asume la correspondencia como una cuenta de cobro de que en cuanto tú me das, yo te tengo que dar en igual y exactamente proporción. Entonces, la reciprocidad a veces atraviesa un camino pantanoso que se llama la incondicionalidad. Es que tú tienes que dar sin esperar nada a cambio. Pero, ¿qué tanto ese dar sin recibir nada a cambio terminan volviendo a las relaciones de una sola persona? A pesar de que haya el otro, pero la relación termina girando solamente en uno. Entonces no están los otros dos factores de la relación, el tú y el nosotros, la idea de nosotros en función de pareja. Y eso a la larga termina generando una descompensación, ¿no? Si yo no llamo, no llaman, si yo no hablo, no hablan, si yo no fabrico el espacio, no hay espacios. Entonces, ese escenario en el que uno tal vez está cómodo o de repente se queda como en la orilla del recibir, de sentirse querido, de sentirse amado, pero no ser capaz como de metabolizar este afecto y retornarlo de esa misma manera o de otra manera, porque claramente la individualidad también invita a poder amar dentro de las propias formas, dentro de lo que se conoce, pero también dentro de lo que se puede. ¿Y desde qué posición yo estoy amando al otro? Desde una lista de requisitos que tiene que obligatoriamente sí o sí tener que cumplir, o desde el conocimiento, desde esa breve incertidumbre de lo que siempre significa el otro, de que uno propio también es una incertidumbre para el otro, de que uno por más que se quiera mostrar a manos llenas, no es siempre, como diría la canción de Soda Stereo, doy todo pero siempre guardo algo, porque siempre estamos en esa construcción de nuestra propia forma, de nuestra propia identidad, y que no todo tiene que ser exactamente copiado como si fuésemos dos fotografías ya acabadas, ya reveladas, cuando en sí la vida sigue sus condiciones, sigue sus aspectos, sigue sus circunstancias y cómo yo me relaciono también con mis propias circunstancias. Ya se pone más filosófica, más filosófico el asunto cuando las circunstancias las vemos de todo lo que a mí me rodea, incluso hasta de cosas que van en contra de mi voluntad. Lo que decía, no sé qué filósofo, creo que era Ortega y Gasset con yo soy yo y mis circunstancias, pero ¿de qué están compuestas las circunstancias en una tusa, por ejemplo? Del tiempo, ¿en qué etapa de mi vida pasó la tusa? Adolescencia, adultez temprana, edad media, jubilación, porque cada tusa tiene su propia forma de darse a partir de la etapa del desarrollo que vive una persona. Entonces ahí mezclan todo eso que se llaman circunstancias. ¿Qué tan diferente es una tusa a los 20 que a los 30? A los 20, pues si hablamos en una etapa del desarrollo general, pues a los 20 hay muchas idealizaciones, a los 20 está la competencia con el grupo de pares, que cómo es la novia de fulanito, cómo es el novio de sutanita, cómo es esa persona ideal que yo siento que me merezco, cuál es esa persona perfecta.
Entonces, a los 20 entra esa sensación de tusa de ya nadie más me va a volver a querer así, yo no me voy a volver a enamorar de esa forma, y claramente uno nunca se enamora dos veces de la misma forma. Siempre hay un factor que distingue cada relación que se tuvo. Entonces, a los 20 está muy atravesada por lo volátil de las fantasías. A los 30 se esperaría, entre comillas, de que ya exista una humanización del otro, de que las experiencias de la vida hayan de alguna u otra forma hecho efecto sin que eso pierda la entrega, sin que eso impida el sentimiento, sino que ya la tusa a los 30 también corre el riesgo por prejuicios sociales de, uy, esta puede ser la última, me va a dejar el tren, cuando el amor no tiene fecha de vencimiento, sino como tanto ya ese nadie me va a querer, está pesando más por las edades, o que la persona pueda llegar al punto de decir, siempre habrá alguien más, si lo hubo antes, porque no lo va a ver después, ya depende de los tipos de aceptación que se hayan empleado, que se hayan aprendido a lo largo de la vida. Y también por el impacto de la necesidad de hallar un compromiso o un proyecto de vida al lado de alguien, ¿no crees? Claro, y más si hablamos de tusas de personas que tuvieron una convivencia, que prácticamente son matrimonios, que prácticamente quedan en ver cómo se reparten las cosas, quién se queda con el perro, cómo se reparten los amigos. A medida de que se involucren más entre sí, pues hay más conflictos porque entonces un ejemplo muy común son las amistades en común, que eran las amistades de la pareja, no amistades individualizadas, sino amistades compartidas. Entonces, ¿cómo quedan los amigos escuchando cada una de las versiones? Esa parte ahí es complicada cuando fueron compromisos de ese tipo, cuando fueron compromisos derivados de esa forma, y ahí es donde las transiciones de la ruptura son mucho más complicadas, porque es que entonces no voy a tal sitio porque puede estar no sé quién, no voy a tal sitio porque se lo pueden decir al otro, no voy a tal sitio porque pensarán que ya no me importa cuando realmente sí me importa, y terminan las personas como que sobrejustificando lo que viven después de una ruptura. Hay otro tema importante que me gustaría tocar contigo y que lo mencionamos también en la introducción del podcast, de este episodio. ¿Qué hay de la validez de las tusas por vínculos que no fueron o por vínculos temporales? Todo dolor es válido, todo, incluso eso termina siendo una fuente intensa de sufrimiento cuando sienten que no deberían sufrir por algo o que no se terminó de cuajar, por así decirlo, o por algo que duró poco tiempo. Hay relaciones cortas que fueron muy intensas a nivel afectivo. Hubo esos intentos en los cuales se depositaron muchas expectativas en el otro. Y claramente es válido sentirse de la patada, claramente es válido sentirse de esa forma, porque cuando yo no quiero validar lo que siento, me siento culpable de sentir, que en últimas, culparse de sentir es como culparse de ser humano, culparse de estar vivo, porque son emociones, son sentimientos, son expectativas que no se cumplieron. Y a veces algo que duele mucho en las tusas es ese duelo por las expectativas, por lo que pudo ser y no fue. Y ese hubiera termina martillando de una forma muy intensa a la persona. Que es una fantasía sobre el pasado, ¿no? Exactamente, que es una fantasía sobre la cual aparentemente se tiene control, pero que te termina controlando. Porque todos los escenarios basados en la fantasía son perfectos. No hay conflictos, no hay dudas, todo está certero, no hay incertidumbres. Se extraña ese lugar donde nada faltaba y nada sobraba, pero solamente está en el relato interno de la persona. Y si hubiera dicho, y si hubiera pensado, y si hubiera sentido, y si hubiera insistido.
qué me faltó, qué debía hacer, y todo eso termina torturando mucho a las personas internamente. David, me encantó tu compañía en el Raye. Espero que nuestros oyentes hayan podido aprender muchísimo con todos tus aportes y este montón de reflexiones tan valiosas para mí y para los demás. Y esperaría que no fuese la última vez que nos acompañas, por supuesto. Muchas gracias de corazón. Perfecto, así que muchas gracias a ti por tu invitación y aquí voy a estar pendiente para lo que pase de aquí en adelante. Un abrazo a todos los que nos escucharon y pues a vivir las tusas, porque no se pueden evitar. Y forman parte de la vida. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti.